Bien, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de York en su transmisión en vivo por Facebook en este día domingo. Ah, Estamos en Navidad, estamos en el tema de la Navidad y estamos operando solamente en transmisión por el internet, tratando de ayudar a mitigar la problemática de la pandemia en nuestros días. Hemos estado hablando de la Navidad, hemos estado hablando de cómo la Navidad nos trae propósito, de cómo la Navidad le da el significado a la vida del hombre. Y hemos hablado también de la presencia que nos trae la Navidad. La Navidad no es simplemente un tema o un asunto, sino el nacimiento de aquel que trae la presencia de Dios en nuestro medio. Emmanuel, Dios con nosotros. El día de hoy quiero que entremos en un elemento más práctico, en un elemento más enfocado en la persona de Dios. Por eso quiero hablar de conociendo al Dios de la Navidad. Y para eso quiero introducir el tema con una escritura del Evangelio según San Mateo capítulo 2, Evangelio de Mateo capítulo 2, el versículo 13, y como van a ver es algo que ocurre inmediatamente después de la visita de los sabios de Oriente a nuestro Señor Jesucristo, que aunque no fue exactamente en el momento de su nacimiento, fue cierto tiempo más tarde. De todas formas, es parte del drama del nacimiento del Salvador. Así que voy a leer Mateo capítulo 2 y versículo 13. La palabra de Dios dice: cuando ya se habían ido los sabios, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Saben, aquí es puesto una vez más en evidencia que alrededor de la Navidad ocurrieron muchas cosas y muchas de ellas fueron retos, muchas de ellas fueron expresiones de oposición al plan de Dios. Así que aunque sabemos y consideramos la Navidad, la noche del nacimiento del Señor, el escenario más profundo y hermoso de la historia humana, de todas formas, el día del nacimiento de nuestro Señor nos hace enfrentar retos. Desde que Él nació, hubieron dificultades. El espíritu del mundo es un espíritu de rebelión contra Dios. Es lo que se llama la apostasía. Y en nuestros días pudiéramos pensar que bueno, ya eso pasó hace tanto tiempo que ya no debe haber nada de eso, pero en verdad en nuestros días el espíritu de persecución del niño rey continúa. Déjenme ampliar el contexto de la escritura de hoy, leyendo el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, comenzando desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron.
Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Se fijan el drama que hubo alrededor del nacimiento de nuestro Señor? Pero el día de hoy, más que en los retos, más que en las dificultades, quiero enfocarme en Dios mismo. Aunque a manera de paréntesis, la iglesia necesita recordar y entender que en la actualidad Cristo no es el frágil bebé que nació en Belén, sino el Señor y Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Y que este mundo que presenta sus dificultades y su adversidad contra el Rey de los cielos, este mundo está necesitado y quebrantado. Nuestra debilidad es evidente, especialmente en los días de la pandemia que estamos viviendo. Así que esta es la verdad, independientemente de todo el cuadro de los más y los menos. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Así que les invito a que no nos enfoquemos en los vientos y las olas de la tormenta, sino que fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mientras permitimos a la historia de la Navidad revelarnos al Creador de nuestras almas. Así que para conocer más a Dios, para ver detalles específicos de Dios, quiero que volvamos a ese verso 13 que sería la continuación de todo lo que he leído anteriormente. El verso 13, mencionando a los sabios de Oriente, dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Fíjense, aquí hay 3 cosas acerca de Dios que quisiera que revisáramos y que conociéramos
por la revelación de esta escritura. Y la primera cosa en la que quiero que, que pensemos y que nos fijemos es que Dios habla. Dios habla. El verso 13 lo dice sencillamente que cuando ya se habían ido los sabios, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios no es una creación de mi propia imaginación y Dios no es un elemento tan ausente de la realidad que no está consciente de las situaciones que estamos viviendo. No, Dios es real y Dios habla. Dios habla. Pero yo entiendo que en nuestra humanidad y en las frustraciones y los traumas que nos hemos creado por desechar a Dios, muchas veces el fenómeno de que Dios nos hable es tan irreal entre nosotros que una comediante y escritora dijo que cuando le hablamos a Dios, estamos orando. Cuando Dios nos habla, estamos locos. ¿Ves? Lo que quiere decir es que ella lo dijo de una manera más, más fina, decir que estamos esquizofrénicos. Pero es que cuando tú le dices a una persona, Dios me dijo tal cosa, te miran como que estás loco. ¿De qué estás hablando? Dios no habla con el hombre. Y yo entiendo que ha habido mucho abuso de mucha gente que les falta madurez o les falta instrucción con respecto a Dios hablando. O si mucha gente van y empiezan a decir Dios dice y Dios dice, siendo realmente expresiones de su propia conciencia y de sus propias emociones. Pero Dios habla, la palabra allí nos da la evidencia y si revisamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que todo el contexto bíblico presenta a un Dios que cuida a su gente, a un Dios que le importan los hombres y que por eso constantemente les vive hablando. Y dado que desde el principio caímos en el pecado, Dios ha estado hablándonos para que retornemos a ser parte de su reino. Dios habla. Cuando la Biblia habla, lo que encuentra extraño es cuando Dios no habla. Sí, la ausencia de Dios sería lo extraño, porque Él es el creador de todo y sin Él nada de lo que existe existiría. Cuando vemos la historia de la Navidad un poquito más cerca todavía, o más enfocado, vemos a Dios hablándole a María, vemos a Dios hablándole a José, a los pastores, a los sabios de Oriente. Y eso es de lo que tenemos registro. Pero ¿a cuántos más Dios no les habló? Así que el punto número uno que necesitamos de conocer de Dios es que Dios habla. Y una experiencia de vida cristiana y una experiencia de discipulado tiene que alcanzar a experimentar esta realidad. Dios habla. Conozco muchos, cientos, quizás miles de personas que te pueden testificar de eso. Y lo poco de mi
Lo poco del número es simplemente porque yo lo limito, no es porque eso es la realidad. La realidad es que hay millones y millones en el mundo que te pueden hablar de su experiencia con el Salvador. Bendito sea su nombre por siempre. En la Navidad podemos conocer al Dios que habla. Número 2, en la Navidad y partiendo del texto de hoy, podemos ver que Dios tiene su propia solución. No solamente Dios habla, Dios tiene un plan, Dios tiene una estrategia, Dios tiene una solución para todas las circunstancias que podemos experimentar. Cuando examinamos el texto mismo, vemos que Dios le dijo a José, escapa y vete a Egipto específicamente. Vete a Egipto. Y luego que lo manda a Egipto, Dios continúa dándole instrucciones acerca de dónde debía de estar, por qué tiempo debía estar, etcétera, etcétera. En el verso 19 dice que después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y me llama la atención, me llama la atención en este contexto el hecho de que cuando Dios le dice que tome al niño y a su esposa y que se vayan a Egipto, le dice estas palabras, levántate. Y ahora cuando les dice, váyanse ahora de Egipto y vuelvan a la tierra de Israel, también comienza llamando su atención diciendo, levántate. Y la verdad es que la Navidad debe de inspirarnos a levantarnos, a inspirarnos a acción que tiene que ver con la voz de Dios, a acción que tiene que ver con la solución de Dios. Uno de los grandes elementos de nuestros tiempos es la frustración. La frustración de los humanos por estar cayendo una y otra vez. Es verdad que todos hemos pecado, es verdad que todos necesitamos arrepentimiento, pero lo que no es verdad es que todos tenemos que quedarnos en la derrota. Eso no es verdad. Para eso nació el Salvador, para destruir las obras del diablo, para liberarnos de las cadenas de la oscuridad y traernos a su luz admirable. Dios tiene una solución y en ese sentido tienes que salir de la pasividad que tienes con respecto a tu vida y Dios, a tu relación con Dios. Tienes que levantarte, avivarte. No puedes continuar en este letargo de que bueno, no sé si es verdad y que bueno, cuál religión y que bueno que la gente hace esto malo y hace aquello malo y entonces levántate, dice el Señor, levántate. Como le dijo Pedro a la gente de Jerusalén en el primer mensaje después que recibieron el Espíritu Santo, escapen de esta perversa generación. El mensaje de la Navidad es un mensaje de ánimo, levántate, adelante. Dios tiene un plan y es su voz la que apela a que nos movamos. Bendito sea su nombre por siempre. Levántate, le dice ya estando en Egipto, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño.
Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Y ven, no solamente con el que Dios habla hemos abusado, no son simplemente bajo el escudo de que Dios dijo esto se han dicho y se han hecho cosas desastrosas, pero también con lo que ha sido la solución de Dios. La gente, como al que cree todo lo es posible, pensamos que todo lo que creamos nos va a ayudar a hacer lo que Dios quiera, pero no es todo lo que creamos. Al que cree a Dios, al que cree en Dios, al que crea lo que Dios ha revelado, todo le es posible. Hemos visto aún la creación de cultos y sectas como la de Jim Jones, en la que tanta gente murió, engañados, confundidos. Y en ese sentido, la gente duda a la hora de depender de Dios, a la hora de estar frente a la obra de Dios o frente al consejo de Dios. Pero la palabra nos enseña que hay forma de caminar, escuchar la voz de Dios y entrar en el plan de Dios teniendo una certeza de que no estamos dirigidos por nuestras emociones, de que no estamos siendo engañados por planes macabros de la oscuridad. Y la clave para eso lo dice ese texto. Dice que fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret, porque con esto se cumplía la palabra, con esto se cumplía lo que los profetas habían dicho. Y en ese sentido, para estar seguro de lo que Dios dice y para estar seguro de cuál es su plan, necesitamos la confirmación de la palabra de Dios. Ahí está, tan sencillo y simple como eso. Nuestro corazón nos puede engañar también, dice la palabra de Dios, pero la palabra es firme, la palabra es segura. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, les voy a decir a quién es semejante: el que oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos y vinieron las aguas y golpearon fuerte contra la casa, pero permaneció firme porque estaba construida sobre la roca. En esa misma manera podemos recibir la palabra de Dios, escuchar su voz, estar seguros que es su voz, seguros que el plan es plan de Dios cuando verificamos en su palabra y vamos a estar firmes. No significa que no vamos a pasar por tormentas ni dificultades. No, Jesucristo dijo: el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. En este mundo tendrán aflicciones. No hay engaño. El niño precioso, el regalo de vida y de salvación en la ciudad de Belén en una noche tranquila, ese niño tuvo que enfrentar grandes luchas y dificultades, pero pudimos verlo como aquel a quien los vientos y la mar le obedecen. Bendito sea su nombre para siempre. Dios habla y Dios tiene su propia solución. Y hay un último elemento que se manifiesta en el texto de hoy,
acerca de Dios para que lo conozcamos, y es que no solamente Él habla, no solamente nos da solución, pero Dios también nos da su tiempo. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Fíjense como en el texto el Señor le dice, llévate a tu madre y al niño y huye a Egipto, y le dice, quédate allí, perdón, hasta que yo te avise. Quédate allí hasta mi tiempo, dice el Señor. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Jesucristo no nació el fin de semana siguiente después que Adán y Eva pecaron, porque Dios tenía un plan con un tiempo diferente. Dios domina las cosas y Dios sabe mejor de lo que son los tiempos. El predicador de Eclesiastés aún dice que contemplando la naturaleza, contemplando el desarrollo de la vida, hay un orden establecido con respecto a los tiempos de manera natural. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para endechar, tiempo para bailar, para reír. Hay un orden. Dios lo ha impregnado en la vida, aunque en un momento la palabra dice que el hombre no acaba de entender el propósito de Dios por sí mismo. El nacimiento de Jesús tuvo su tiempo. Fue en un tiempo específico que Dios lo envió, y asimismo le tiene un tiempo específico para que vuelva otra vez. Dios tiene establecido un tiempo. A veces en la agenda de Dios o en la forma que Él se comunica, cuando Él nos da su palabra y nos muestra un propósito, no necesariamente nos da los detalles del tiempo, pero en todos esos casos Él nos provee la vida que tenemos que llevar mientras se cumple el tiempo. Dios nos dice cómo caminar, cómo tenemos que vivir amando a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, adorando en espíritu y en verdad, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, llevando fruto, sirviéndonos, congregándonos, ayudando al necesitado. Dios nos da lo que tenemos que hacer, nos da el plan de acción, aunque en un momento se reserve los tiempos para Él. Recuerdo que cuando el Señor Jesús se iba, una de las cosas que los discípulos estaban preocupados es, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Él les dijo, ese tiempo no es nada que le pertenezca a ustedes saber. Eso solamente es una atribución del Padre. Pero mientras tanto, mientras llega ese tiempo, ustedes tienen que esperar aquí ser revestidos con el Espíritu Santo y salir a cumplir aquella misión que para lo que les he preparado. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas, a practicar todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí que mientras esto ocurre, dice el Señor, yo estoy con ustedes hasta el fin. Bendito sea su nombre. Solo Dios es Dios, mis amados. Solo Dios es Dios. Y Dios tiene su tiempo establecido. Por eso, en el libro de Romanos, el apóstol en Romanos 13, hablando de varias cosas que son pertinentes a
a la vida cotidiana y práctica en este mundo, dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Sí, sí. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Bendito el nombre del Señor. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Si hay un mensaje que quiero pasarte en esta Navidad es que no tienes que seguir viviendo en oscuridad. Al pueblo que estaba en oscuridad le resplandeció la luz, dijo el profeta. Ya eso pasó hace más de 2000 años. Y hay millones de testimonios acerca de la vida que Dios da. ¿Por qué no la disfrutas? Se cumplen las profecías. La palabra de Dios es más fiel aún que la ciencia. Oh, y ahí van a decir, tú ves que decía que estaban esquizofrénicos. Y en este sentido es que lo digo. La ciencia en un tiempo por su nivel de investigación piensa que una cosa es azul, cuando pasa el tiempo y descubren más se dan cuenta que era roja. Y entonces se tiene un resultado más real, pero fíjense cómo varía y hay cosas en la ciencia en la que en el pasado hay gente que pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra, hasta que la misma ciencia tuvo que cambiar con el paso del tiempo. Pero cuando la Biblia dice que la tierra era redonda, que estaba definida por una bóveda circular, eso no ha cambiado. A pesar de los miles de años que han pasado, la verdad bíblica sigue siendo la misma. Y es increíble que en un tiempo donde no habían ni siquiera bicicletas, la palabra habla de las aguas de abajo, de las aguas de arriba. Y de repente nos damos cuenta que las nubes se forman por el vapor del agua de abajo, se sube arriba y luego cae de nuevo. Y la Biblia lo decía desde los principios, en que el hombre apenas conocía la parte de la agricultura y de vivir una vida sencilla. Por eso digo que la palabra de Dios es más fiel que lo que nosotros podamos descubrir, porque vamos a seguir descubriendo, pero lo que la palabra de Dios dijo y dice sigue siendo veraz. Y bendigo el nombre del Señor. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Es hora de despertar del sueño. La noche está muy avanzada, se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Yo espero que puedas conocer al Dios de la Navidad, al Dios que se deja ver en la Navidad, el Dios que habla, que no tiene que ser cargado, ni darle cuerda, ni conectarlo en una fuente de energía eléctrica para que Él hable. Y al contrario, los cielos cuentan la gloria de Dios. Desde que uno abre los ojos, toda la creación nos habla de un creador perfecto, inteligente, amante y santo. Dios habla. Y Dios tiene su solución para el hombre. Dios nos dio las instrucciones. Dios le dio las instrucciones a Adán y a Eva. Luego le dio las instrucciones a Noé y su familia. Y sigue
siguió hablando por los profetas, siguió hablando por hombres y mujeres de Él, y sigue hablando hoy a través de Jesucristo, su Hijo, el cual ha dejado su cuerpo, la iglesia, para que continúe la misión y para que en el final de los tiempos, todo propósito sea cumplido. Dios es que sabe cuándo va a llegar su culminación. Dios es que tiene establecidos los tiempos. Que en esta Navidad, cada vez que veas una decoración o que escuches un villancico ser cantado, pregúntate, ¿estoy escuchando su voz? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Y qué se debe cumplir en mi vida en esta hora en que vivimos? Te animo. Vamos a conocer al Dios que nos creó. Conócelo. Búscalo aún en la historia de la Navidad y la vas a encontrar. Así que te digo, ten una muy feliz Navidad. Amén y amén. Le voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde están conmigo y que hablemos con el Señor. Oremos al Señor. Padre del cielo, bendito seas. Es cierto que los cielos cuentan tu gloria, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría, aún sin lenguaje y aún sin sonido, tu voz se escucha. Bendito seas, oh Creador de todas las cosas. Gracias por enviar a tu Hijo y por enviarlo en la forma que lo hiciste, para que tengamos inspiración, para que entendamos tu amor y que no tienes el deseo ni la intención de dañarnos. Padre Santo, ayúdanos a que una vez más esta estación en la que se contempla y se recuerda el nacimiento del Salvador del mundo, podamos escuchar tu voz, podamos entender tu plan y podamos discernir tus tiempos. Padre bueno, sé con nosotros, sé con el necesitado ahí afuera, sé con los que están desesperados con la pandemia, con aquellos que están trabajando con los desesperados, sosténlos, darles aliento y que ellos puedan tener un poco más que la salud física y los medicamentos que se pueden aplicar, puedan tener tu luz y tu vida para brindarle al que casi la pierde. Padre, nos encomendamos en tus manos mientras nos acercamos a un nuevo ciclo de vida, a un nuevo año en el que queremos honrar tu nombre, queremos conocerte más, caminar de tu mano y que tus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Quiero decirles que estén pendientes que en estas 3 semanas vamos a estar transmitiendo los mensajes como lo hicimos el día de hoy a partir de la 1 de la tarde y que vamos a seguir con nuestros grupos de oraciones en los hogares. Estén pendientes para todo esto, disfruten de la estación de la Navidad, háganlo de una manera cuidadosa para que estén saludables y esperamos que Dios continúe proveyendo los medicamentos y los recursos para que podamos retornar a una vida más normal con respecto a la salud. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y el domingo que viene estamos de nuevo con la palabra del Señor. Hasta luego.